Mensaje cristiano para comenzar tu día. Hoy, 16 de febrero del 2024. Con mucho amor y cariño, David Maldonado Carranza. Bueno, hoy comienza este bonito mensaje a las 6 de la mañana. Con mucho amor y cariño. Hoy voy a comenzar a platicarte acerca de una historia de un padre, una bonita historia que a mí me encanta. Es una de mis historias favoritas, es una de mis historias que de verdad me motiva en las malas, y hago una referencia de cómo es Dios en nuestra vida. Es como una bonita referencia de cómo es Dios en nuestras vidas. Un padre tenía un hijo, y este hijo era alcohólico. Le gustaba tomar, le gustaba fumar, le gustaba drogarse. Él todos los días casi le gustaba. El hijo tenía adicción. El hijo tenía un problema con el alcohol y las drogas. El padre, sucede que amaba a su hijo, lo amaba con todo su corazón. Él quería que su hijo cambiara, que su hijo fuera diferente. Y él soñaba con que algún día su amado hijo cambiara su vida. Lo deseaba tanto, lo anhelaba tanto, que le pedía a Dios todos los días por él. Cada vez que el padre no miraba que su hijo llegaba a casa, cada vez que el padre miraba que su hijo faltaba, el padre decía: mi hijo no está aquí, tiene que estar en la cantina, tiene que estar en el bar, tiene que estar drogado por ahí. El padre, como amaba tanto a su hijo, él salía decidido a buscar a su hijo. Lo buscaba en los lugares del vicio, lo buscaba en los peores lugares del barrio. Y sucedía que cada vez que encontraba a su hijo drogado, tomado, alcoholizado, perdido en los vicios, que no podría ni levantarse, el padre agarraba a su hijo y se lo ponía en el hombro. El padre se lo llevaba al hijo en el hombro, caminando, no importando que su hijo pesara, no importando que su hijo casi ni pudiera caminar. El padre se llevaba a su hijo en todo el pueblo. Los demás vecinos que miraban al padre llevarse a su hijo alcoholizado, tomado, drogado, él decía esta frase, porque obviamente los vecinos se daban cuenta porque era un pueblo y se rumoraba y sabían que su hijo era un alcohólico y etc, etc. Así que el padre, llevándose al hijo en el hombro, él siempre les decía estas palabras. Lo decía con toda confianza, lo decía con toda seguridad, lo decía con mucho entusiasmo. Mi hijo va a cambiar. Escúchenme bien. Mi hijo va a cambiar. Mi hijo va a ser un predicador. Mi hijo va a hablar de Dios. Damas y caballeros, este padre tenía mucha confianza en que su hijo cambiara. Este padre tenía mucha creencia de que su hijo algún día sería un hijo de bien y no
no, y se alejaría de los vicios. Ahí el padre llevándose a su hijo, alcoholizado, tomado, drogado, pero con todas las ganas y con toda la fe, diciéndole a las personas del pueblo: mi hijo va a cambiar. Poco a poco, el padre empezó a trabajar con su hijo. He aquí, su hijo, poco a poco, también fue cambiando. Poco a poco fue dejando el vicio. No fue de la noche a la mañana. No fue al día siguiente. Tardó. Mientras el padre iba por su hijo alcoholizado, pero siempre que iba por su hijo y se lo echaba al hombro, él decía estas palabras: mi hijo va a ser un hombre de bien. Mi hijo va a cambiar. Mi hijo va a ser un pastor. Mi hijo va a hablar de Dios. ¿Y qué creen? Que su hijo sí cambió. Que su hijo sí cambió. Poco a poco fue cambiando y se alejó de los vicios a un punto de que le daba asco lo que antes él consumía. Él cambió, fue un hombre de bien, nunca se olvidó de su padre, aunque ya estaba viejo. Él iba a visitarlo. Su padre, ahí viejo, soltaba una lágrima cuando miraba a su bello hijo con una Biblia en el brazo. Su hijo ya había cambiado. Su hijo ya era un hombre de bien. Su hijo ya era alguien de bien. Su padre, el padre, lloraba, soltaba lágrimas de llanto al ver a su precioso y amado hijo viniendo por ahí con su biblita bajo el brazo, diciendo: mi hijo cambió. Mi hijo es un hombre de bien. Esta vez lo afirmaba y lo decía. Ya ven, vecinas, mi hijo cambió. Damas y caballeros, esta es una de las mejores historias que yo he escuchado en mi vida. Porque al escuchar esta historia, yo me pongo en los zapatos de ese hijo. Es como si yo fuera ese hijo, con pecados, con inmundicia, porque somos pecadores, porque tenemos defectos. Pero siempre hay que saber que el gran Padre, el creador de los cielos y de la tierra, quiere que tú cambies, que tú seas un hombre de bien, como ese hijo que cambió, que fue un hombre de bien.
como si él fuera por mí a las cantinas, al pecado, todo tirado y caído. Él me levanta, me echa al hombro